Continuando con la segunda clase de la materia, vamos a desarrollar principios del derecho del trabajo. Como definición podemos decir que son reglas inmutables e ideas esenciales que conforman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. La finalidad de estos principios, de estas reglas, es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia al iniciarse, durante el desarrollo y hasta el momento de la extinción del vínculo laboral. Esto no quiere decir el concepto que los principios del derecho del trabajo siempre tienen que ser observados por ambas partes de la relación, es decir, por trabajador y sobre todo por la parte empleadora, tanto al iniciarse, es decir, al celebrar el contrato de trabajo, y también tiene una amplia incidencia en materia precontractual. Luego también durante el desarrollo, es decir, durante el desarrollo de la relación, y al finalizar por una extinción, que acá es donde pueden presentarse la mayor cantidad de problemas, sobre todo en los despidos sin causa, en donde las partes pueden, en la práctica en general, presentar comportamientos contrarios a los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Después, cuando analicemos cada principio, vamos a ver cuáles son esas violaciones. Bueno, entonces, como idea general nos queda que van a ser la estructura, ¿sí?, que va a sustentar todo el ordenamiento jurídico laboral, ¿sí? O sea, todos estos principios tienen 4 finalidades en definitiva, y por eso ayudan a la vigencia y superioridad del derecho del trabajo por sobre el resto de las ramas, sobre todo el derecho civil, en la aplicación del contrato de trabajo. Tienen una función, la primera función es orientadora o informadora, ¿sí?, ya que orientan e informan al legislador, que es el encargado de sancionar la norma, para que respete los principios del derecho del trabajo y de esa forma sancione una normativa acorde a toda esta estructura que es esencial y se debe respetar. También tiene una segunda función que es de integración. Esta función tiene que ver con la existencia de ciertas lagunas del ordenamiento jurídico cuando no se puede resolver una determinada situación con la aplicación de la normativa vigente. Entonces, en ese caso, el encargado de resolver el litigio o la situación que haya que aclarar va a poder recurrir a estos principios para poder solucionar el caso. La tercera función que cumplen los principios es una función de interpretación o interpretativa. Bueno, esta función está dirigida básicamente al juez, o también puede estar dirigida al funcionario del sector administrativo, de la autoridad administrativa del trabajo, cuando tienen que interpretar una determinada norma laboral para aplicarla a un caso concreto. Entonces los principios van a servir para que estos sujetos intérpretes del derecho puedan aplicar la interpretación más favorable al trabajador, ya que todos estos principios van a beneficiar siempre a la parte trabajadora porque protegen su dignidad y tratan de mejorar siempre sus condiciones de trabajo. Y la última función es la de unidad sistémica, ya que tienden a que tanto los legisladores como los jueces no se aparten del derecho vigente, es decir, del derecho protectorio de los trabajadores. Bueno, analizando ya los principios, el primer principio, y es uno de los más importantes junto con el de irrenunciabilidad que vamos a ver luego, es el principio protectorio, ¿sí?, cuya finalidad básica es proteger la dignidad del trabajador, porque es una persona humana que es digna y que merece protección. Y bueno, y el principio protectorio, cómo se manifiesta en la realidad, cómo trata de lograr cumplir su finalidad, es a través de distintas técnicas que están dirigidas a equilibrar las diferencias que ya existen entre trabajador y empleador en la realidad de los hechos. Es decir, trata de establecer ciertas desigualdades o discriminaciones en favor de la parte trabajadora para compensar la superioridad negocial y económica y jurídica que presenta el empleador, ¿sí? Bueno, esas reglas, esas técnicas pueden ser expresadas a través de 3 reglas. La primera regla, que es una manifestación del principio protectorio, se denomina la regla indubio pro operario. Es una regla, una locución latina que significa en caso de duda, indubio, a favor, pro, a favor del
obrero, del operario, del trabajador. Esto proviene del derecho romano, ¿sí? En una aplicación de una locución latina del derecho penal que significa, que se llamaba, o que se llama porque se utiliza actualmente, indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo, a favor del acusado. Luego pasó al derecho civil y comercial, indubio pro solvendo, en caso de duda a favor del deudor. Entonces siempre que haya alguna duda, la parte, en este caso más débil, en el contrato de trabajo va a ser beneficiada. ¿Dónde la vemos a la regla plasmada normativamente? Se encuentra en el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que cuando la duda recae en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Así que podemos dividir este segundo párrafo en dos temas, ¿sí? Porque la regla indubio pro operario, es decir, esa presunción de, en caso de duda a favor del trabajador, la vamos a aplicar cuando tengamos una duda razonable en la interpretación o alcance de la ley, es decir, en la interpretación o alcance de alguna norma, y también en la apreciación de la prueba en los casos concretos, es decir, en los casos en los cuales ya estamos en presencia de un litigio judicial y un juez laboral debe analizar la prueba presentada por las partes y a través de la producción de la prueba, ¿sí?, testimonial, confesional, informativa, pericial, el juez tiene que llegar a una convicción de quién tiene la razón y así decidir de manera razonable en una sentencia. Por eso, en caso de duda, en este caso, el juez debe inclinarse por una apreciación de la prueba favorable hacia la parte trabajadora. Sí, esto es muy favorable para el trabajador cuando no cuenta con toda la prueba suficiente como para convencer completamente al juez sobre su pretensión, es decir, sobre su razón para obtener una sentencia favorable, pero ha presentado algunas pruebas que le han dado alguna cierta cantidad de convicción como para fallar a favor. Entonces, como no está totalmente convencido, el juez puede igualmente valerse de esta regla para fallar a favor de la parte trabajadora en el litigio, ¿sí? Bueno, y en el caso de interpretación o alcance de la ley, es cuando se nos presenta una norma en donde la duda tiene que ser razonable en la interpretación, porque si el texto de la norma es claro, no cabe la aplicación de la regla de indubio pro operario. En ese caso tenemos que aplicar claramente lo que dice la ley, pero cuando una ley presenta una interpretación ambigua, es decir, es susceptible de interpretarse de distintas formas y con distintos alcances, bueno, el juez tendrá que interpretarla de la forma más favorable al trabajador, ¿sí? Así que recuerden que indubio pro operario es siempre una interpretación de la ley o de la prueba en los casos concretos en el sentido más favorable al trabajador. Acá también el párrafo nos indica o los encargados de aplicarla, porque podría suceder también que sea otro operador jurídico el que tenga que interpretar la norma y aplicarla, como puede ser un funcionario del poder de la autoridad administrativa del trabajo, que en una conciliación o en un procedimiento administrativo tenga que decidir, ¿sí? Bueno, la segunda regla, que pertenece al principio protectorio, se llama la regla de la norma más favorable o la regla de la aplicación de la norma más favorable. Bueno, en este caso no es una regla de interpretación, sino que es una regla de aplicación. Y se aplica cuando la duda recae sobre la aplicación de una norma a un caso en concreto. Esto sucede cuando se nos presentan dos o más normas jurídicas que sean aplicables a una misma situación, como puede ser, por ejemplo, se nos presenta una ley que rige una determinada actividad y también está regida por un convenio colectivo. Bueno, en ese caso se aplicará la norma más favorable. El artículo 9, en su primer párrafo, establece normativamente esta regla al sostener que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable a la parte trabajadora, ¿sí? Así que el juez en ese caso tendrá que aplicar la norma más favorable al trabajador cuando haya dos o más normas que se puedan aplicar,
pero siempre aplicará la más favorable, aunque esa norma sea de jerarquía inferior. Esto es lo que vimos anteriormente en la pirámide jurídica. Por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo será aplicable por sobre la ley, porque en general establecen condiciones más favorables, que aumentan el nivel de protección y los derechos de la parte trabajadora, ¿sí? Bueno, y la tercera regla, en donde se manifiesta el principio protectorio, es la regla de la condición más beneficiosa, que significa que cuando exista una situación anterior más beneficiosa para los trabajadores, se la debe respetar, y siempre que intentemos modificar la normativa que está regulando al trabajador, ya sea la ley, un convenio colectivo o un estatuto, debemos siempre tratar de que la modificación sea para ampliar derechos y no para disminuir. Es decir, el nivel de tutela no debe bajarse, sino que debe seguir aumentando, ¿sí? Esto también tiene que ver con el principio de progresividad, que después vamos a ver al final. Y el ejemplo claro es cuando existe un contrato individual celebrado entre empleador y trabajador que tiene condiciones, establece cláusulas con beneficios mucho más grandes que lo que va a establecer una ley posterior que va a ser sancionada por el Congreso. En este caso tenemos una línea de tiempo en donde el contrato individual ya se celebró y la relación laboral se está desarrollando conforme a lo que establece el contrato individual, y luego se sanciona en el Congreso Nacional una ley posterior que regula justamente la actividad de ese trabajador, pero establece condiciones menos beneficiosas. Aún a pesar de que esa ley va a estar vigente y va a regular a todos los trabajadores de la actividad que tenga que ver con este contrato, el trabajador que está regulado solo por este contrato porque lo ha celebrado de forma expresa con el empleador va a seguir regido por este contrato individual más beneficioso. Bueno, los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que expresan esta regla son el artículo 7 y el artículo 13. El artículo 7 establece que las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en la ley, en los convenios colectivos o en los laudos con fuerza de tal, es decir, los laudos arbitrales, o pactar condiciones que sean contrarias a estas fuentes, ¿sí? Bueno, estas fuentes obviamente representan el orden público laboral, los mínimos inderogables, es decir, que las partes, si celebran un contrato, por eso me habla de pactos el artículo, si celebran un contrato individual, nunca ese contrato puede establecer condiciones menos favorables, siempre se va a celebrar para establecer mejores derechos, mejores condiciones que las que establecen estas tres fuentes, ¿sí? Y obviamente esos pactos tampoco pueden establecer ciertas cláusulas que sean contrarias a las cláusulas de la ley, de la convención colectiva o laudo con fuerza de tal que regule a ese trabajador, a esa actividad, ¿sí? Y en el caso de que se pacte un contrato, una convención de partes que viole este artículo, es decir, que sea contraria a sus cláusulas a estas normas del orden público laboral, ¿sí? Bueno, en ese caso, esos actos, esos contratos, esas convenciones van a ser nulas, que es la sanción que establece el artículo 44 de la Ley de Contrato de Trabajo, respetando el orden público laboral como piso mínimo inderogable, ¿sí? Así que van a ser nulas. La nulidad, si no saben lo que es la nulidad es una sanción de la ley, ¿sí? Que priva de efectos a un determinado acto jurídico, ¿sí? Es decir, que la situación vuelve a su estado anterior a la sanción de ese acto que resulta ser nulo, ¿sí? La nulidad implica que la Ley de Contrato de Trabajo nulifica ese acto porque es violatorio del orden público laboral y reemplaza estos actos por el piso mínimo inderogable del orden público laboral, es decir, que la relación pasa a estar regida por la ley o por la convención colectiva aplicable o por el laudo, ¿sí? Bueno, el artículo 13 es parecido porque me habla de las cláusulas de contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas, ¿sí? Bueno, esas cláusulas van a ser nulas y van a ser sustituidas de pleno derecho por las normas que integran el orden público laboral, que van a ser las leyes o convenciones colectivas en este caso, ¿sí? Hay un reemplazo de la ley imperativa por sobre lo pactado en violación a los derechos del trabajador, ¿sí? Recuerden siempre el efecto de la nulidad, que vuelve las cosas al estado anterior,
y el reemplazo legal por el orden público laboral, ¿sí? De pleno derecho significa sin petición de parte, ¿sí? Es decir, que ante un litigio, supónganse que la parte que reclama, en general la parte trabajadora, en su demanda no pida la nulidad de esas cláusulas del contrato que son violatorias del orden público laboral, bueno, el juez laboral va a tener que aplicar la nulidad de pleno derecho, a pesar de que la parte trabajadora en su demanda no lo pida, por un olvido, omisión o negligencia, no lo haga. Bueno, en ese caso el juez igualmente debe nulificar esas cláusulas y aplicar el orden público laboral, ¿sí? Las leyes imperativas o el convenio colectivo de trabajo aplicable que establecen mejores condiciones para ese trabajador en particular. Bueno, pasemos al segundo principio importantísimo. Recuerden que los dos más importantes son el principio de irrenunciabilidad y el anterior, el principio protector. Y estos dos principios son los que informan a nuestra rama del derecho y la hacen especial frente al resto de las ramas, ¿sí? El principio de irrenunciabilidad se basa en, primero hay que definir qué es la renuncia para que puedan entenderlo, ¿sí? La renuncia puede ser definida como el abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral, es decir, que estoy abdicando de un derecho que me otorga una norma jurídica, ¿sí?, en mi favor, por una decisión voluntaria mía, ¿sí?, es decir, individual. No he tomado esa decisión en conformidad con otra persona, sino que la he tomado solo, ¿sí? He decidido no gozar de ese derecho por decisión propia. Eso sería una definición teórica. Pero en el derecho laboral tenemos que tener en cuenta que la debilidad y la hiposuficiencia del trabajador, ¿sí? Entonces, cuando un trabajador renuncia a un derecho que le otorga una norma imperativa, como puede ser la ley de contrato de trabajo o un convenio colectivo o el estatuto profesional que regula la actividad, o aún también el contrato individual, ¿sí?, cuando establezca mejores condiciones de trabajo, si el trabajador renuncia a uno de esos derechos o a más, a dos o más, bueno, en ese caso el derecho laboral parte del presupuesto de que cuando el trabajador realiza esa renuncia lo hace por su falta de capacidad de negociación, ¿sí? Recuerden la capacidad de negociación nula prácticamente que tiene el trabajador con respecto a la parte empresaria, y también lo puede hacer por ignorancia, es decir, porque no tiene el conocimiento necesario de que está renunciando a un derecho que le pertenece y que la ley protege para que no sea renunciado, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente con el empleador, ¿sí?, con el fin de conservar su fuente de ingresos. Muchas veces sucede que con el fin de no perder la fuente laboral, el empleador reduce derechos que están consagrados por ley y él le impone determinadas condiciones el empleador al trabajador, que implica una renuncia, por ejemplo, a una parte de su remuneración, ¿sí?, o un aumento de la jornada, pagándose la misma cantidad de remuneración, el mismo monto. Bueno, en ese caso hay una renuncia que está prohibida por la ley, pero que en la realidad de los hechos puede suceder que el trabajador la acepte con el fin de conservar su fuente de trabajo, ¿sí? Bueno, como en la realidad de los hechos sabemos que eso sucede, que hay muchas renuncias de los trabajadores a sus derechos con el fin de mantener su fuente laboral, más la crisis económica que suelen suceder en nuestro país, ¿sí?, y la alta desocupación que existe, el derecho laboral pretende, con este principio de renunciabilidad, evitar este tipo de renuncias, ¿sí? ¿Cómo lo realiza? Bueno, establece distintas técnicas y distintos presupuestos que evitan que el trabajador, a pesar de que realice la renuncia, luego a nivel judicial el juez debe interpretar como que esa renuncia no era válida, ¿sí? Bueno, ¿de qué nos vamos a valer? Nos vamos a valer del artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 12 y de otros más que luego voy a analizar, pero estos dos son los más importantes y expresan el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Lo primero es que el silencio del trabajador, a diferencia del derecho civil, bueno, en este caso el silencio del trabajador no puede entenderse como que ha consentido determinada situación. Esto es lo que tiene que ver como, por ejemplo, si yo le impongo al trabajador como empleador determinadas condiciones violatorias de sus derechos, es decir, le reduzco derechos con el fin de que conserve su fuente de ingresos,
el silencio del trabajador no reclamando absolutamente nada, a pesar de que lo estoy perjudicando, no puede entenderse como que ha consentido esa violación a sus derechos, ¿sí? Por lo tanto, no puede entenderse que ha renunciado. O sea, silencio no implica renuncia de derecho, ¿sí? Una definición doctrinaria, acá tienen, es la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho en su beneficio. Y esto se basa en el orden público laboral, que no puede ser vulnerado. Es decir, el orden público laboral es imperativo y por lo tanto ni aún el trabajador, renunciando voluntariamente, puede hacer válida esa renuncia, ¿sí? Bueno, el artículo 58 es importantísimo, le diría que este es uno de los artículos más protectorios hacia la parte trabajadora. Establece que no se admiten presunciones en contra del trabajador, ni que deriven de la ley, ni convenciones colectivas, ¿sí? O sea, no importa de qué fuente pueda derivar esa presunción, no va a haber presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, ¿sí? Bueno, sea que las mismas, o sea que esas presunciones deriven de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido, ¿sí? Así que recuerden que el silencio no se toma como manifestación de voluntad, tiene que haber un comportamiento totalmente certero de que el trabajador está renunciando, es decir, no, ni siquiera puedo tomar un comportamiento que me pueda llegar a inducir, no, tiene que ser un comportamiento expreso del trabajador en lo que respecta a la renuncia y por lo tanto no se admite ningún tipo de presunción en contra del trabajador. Esta es la regla general, ¿sí? Y este artículo debe informar a todo el derecho laboral para que no se establezcan en otras leyes presunciones en contra de la parte trabajadora, ¿sí? Luego veremos que hay algunos artículos, sobre todo en la parte del derecho de la mujer, en la parte de regulación jurídica que realiza la LST con respecto al trabajo de las mujeres, hay un artículo en donde hay una excepción a esta regla, en donde sí hay una presunción en contra sobre todo de la parte trabajadora femenina. Luego veremos más específicamente a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, el artículo 12 tiene que ver con, se asimila mucho a lo que vimos anteriormente con el artículo 7 y 13, porque dice que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en orden público laboral. Ven aquí, esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas. El artículo 2 en el 2009 sufrió una reforma en donde se agregó una fuente más que debe ser respetada, que son los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción, ¿sí? Así que van a ser nulas todas las convenciones de parte, es decir, todos los contratos que supriman, es decir, que eliminen o que reduzcan derechos que ya se encuentran consagrados en leyes, en estatutos profesionales, en convenciones colectivas que rijan la actividad de ese trabajador que celebró la convención con el empleador o que haya celebrado anteriormente un contrato individual de trabajo que sea más beneficioso que el nuevo que se pretende celebrar, ¿sí? Así que si es perjudicial, esta nueva convención va a ser nula y por lo tanto no tendrá valor. Esto es una redundancia que hace la norma, bastaría con que diga que será nula. Bueno, y en ese caso recuerden lo que sucede cuando la convención pasa a ser nula. En ese caso se reemplaza la convención por la aplicación del orden público laboral, que puede ser la ley, el estatuto, la convención, o respetamos el contrato individual anterior, ¿sí? Muy bien. Estos son otros artículos que son expresiones de la irrenunciabilidad, del principio de irrenunciabilidad. Bueno, el artículo 145 está en la parte de remuneración, en donde me habla del recibo de pago, es decir, el recibo de sueldo, el recibo que acredita la instrumentación del pago, ¿sí? Es la única prueba que me acredita cabalmente la entrega del dinero como contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo por la parte trabajadora, es decir, el pago de la remuneración, ¿sí? Bueno, el recibo lo único que debe hacer es instrumentar ese pago en forma y tiempo, es decir, en las circunstancias en las cuales se realizó. Pero
no puede instrumentar otras cuestiones como pueden ser renuncias, es decir, no puede contener renuncias de ninguna especie, ¿sí? Y no puede ser utilizado para instrumentar la extinción de la relación laboral, es decir, no puede ser instrumentado para el despido, ¿sí? Porque el despido se formaliza de otra forma, y tampoco se puede alterar la calificación profesional en perjuicio del trabajador, es decir, no puedo modificarle su categoría profesional en su perjuicio, ¿sí? Toda mención en ese recibo que contravenga lo que se ha establecido aquí, ¿sí?, va a ser nula, ¿sí? Es decir, se va a tener por no escrita y se vuelve la situación al estado anterior, ¿sí? Bueno, el artículo 148 nos habla de que las remuneraciones que deba percibir el trabajador, como también las asignaciones familiares, que son conceptos no remunerativos, y cualquier otro rubro que configuren créditos emergentes de la relación laboral, es decir, acá podríamos englobar en estas tres categorías todo lo que configura una ganancia para el trabajador, bueno, también incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo del contrato o relación o su extinción, ¿sí? No podrán ser cedidas ni afectadas a derechos a terceros por derecho o título alguno. Es decir, el trabajador tiene vedada la posibilidad de hacer una cesión de derechos, de todos estos derechos que tiene aquí, sobre todo el cobro de la remuneración y las indemnizaciones, en favor de terceros, ¿sí? Porque todos estos créditos laborales son personales y de titularidad exclusiva del trabajador y es el único que los puede percibir, ¿sí? Se han devengado en su favor y debe ser él el que los perciba. Con esto se protege a los trabajadores también, ¿sí? Para que no realicen un contrato o una convención en donde entregan algo, como puede ser el pago de la remuneración hacia un tercero, para mantener, por ejemplo, la relación laboral, ¿sí? Sería una renuncia completamente nula. Bueno, y también la LCT limita en ciertos casos las compensaciones y la transacción, ¿sí? Bueno, y el artículo 260 nos habla del pago a cuenta. El pago a cuenta consiste cuando el empleador realiza un pago por un crédito laboral, es decir, hace una entrega de dinero al trabajador por algo que le debe, ¿sí? Ya sea por remuneración o por indemnización. Bueno, eso es un pago insuficiente, porque si no paga la totalidad de lo abonado no está cancelando la totalidad de la deuda. Si no paga la totalidad de la deuda, no está cancelando todo lo que debe. Entonces es un pago insuficiente el que realiza el empresario o empleador. Bueno, ese pago insuficiente se va a tomar como pago a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reserva. Es decir, acá hay un silencio de la parte trabajadora que no la perjudica, porque aún así, aunque reciba sin reservas el pago incompleto, insuficiente, va a quedar expedita, quiere decir disponible, que la va a poder usar, ¿sí? El trabajador va a poder utilizar la acción judicial para reclamar el pago de la diferencia que se le debe, ¿sí? Por más que se haya quedado callado, por más que haya hecho un silencio, recuerden que el silencio no se admite como presunción en contra de la parte trabajadora, ¿sí? Obviamente por todo el tiempo de la prescripción, que ahora vamos a analizar seguidamente qué significa, porque el trabajador tiene un tiempo, un plazo para reclamar, no va a poder extender por mucho tiempo su reclamo, va a tener que hacerlo oportunamente, ¿sí? Bueno, así como tenemos una regla general en materia de irrenunciabilidad, ¿sí?, en donde se le prohíbe a los trabajadores prácticamente renunciar a todos los derechos que surjan del orden público laboral, ¿sí?, y aún también ahora con la reforma del artículo 12 de la LCT, con la incorporación de los contratos individuales de trabajo, ¿sí?, a pesar de que pueda haber derechos muy superiores para un trabajador, es decir, pactados con la parte empresaria en un contrato individual de trabajo, que superan ampliamente el piso mínimo inderogable y aún las mejores condiciones que establece el convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad, deben ser respetadas esas cláusulas del contrato individual de trabajo, ¿sí?, a pesar de que podamos tomarla como una fuente no imperativa sino dispositiva, ¿sí? Pero tenemos excepciones al principio de irrenunciabilidad que la vemos reflejadas en el derecho civil y la vemos reflejadas también en artículos de la misma ley de contratos de trabajo. Es decir, la misma ley laboral me permite renunciar como trabajador a ciertos derechos en determinadas situaciones
que vienen establecidas por ley, ¿sí? La primera excepción al principio de irrenunciabilidad es la transacción. La transacción es un contrato civil que está regulado por el Código Civil y Comercial en el artículo 1641 en adelante. Es un acto jurídico bilateral porque tiene dos partes, ¿sí? Bueno, estas dos partes están ligadas porque presentan una situación o un conflicto, porque están negociando una obligación litigiosa o dudosa, ¿sí? Es decir, alguna obligación que mantienen entre ellas, como puede ser en nuestro caso el pago de la remuneración o el pago de una indemnización hacia la parte trabajadora. Entonces se va a convertir en litigiosa esa obligación de pago de dinero o de dar sumas de dinero cuando se someta a la decisión judicial, es decir, en un litigio, o va a ser dudosa cuando no haya una cabal prueba que le dé la razón a ambas partes. Entonces, ¿cómo solucionan ese conflicto sin avanzar hacia una sentencia firme, es decir, sin que el juez ponga fin al diferendo? Bueno, en ese caso, las partes realizan un contrato, se hacen concesiones recíprocas. Esto implica que la parte trabajadora va a ceder ciertos rubros laborales que reclama y la parte empleadora va a conceder ciertos créditos que está reclamando la parte trabajadora, pero no todos. Bueno, y de esa manera se va a extinguir ese litigio, van a extinguir esas obligaciones, ¿sí? Hay una cesión de parte de los derechos, ¿sí? Sobre todo de la parte trabajadora, porque no va a conseguir el 100% de lo que pretende, conseguirá un 80, un 90 o un 70% de lo que pretende, ¿sí? Bueno, en ese caso, en caso de litigio, el contrato debe ser presentado ante el juez de la causa para la homologación, ¿sí? Debe ser presentado por escrito. Esta es la primera excepción al principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Bueno, la conciliación es una forma de extinción del proceso que resulta anormal en materia civil, pero en materia laboral, en los procesos laborales, es una forma muy común de extinguir los procesos judiciales laborales, ¿sí? Y también puede darse en el ámbito administrativo, es decir, en las conciliaciones o audiencias que se presentan y que se desarrollan en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Bueno, la conciliación es un acuerdo que está firmado por el trabajador y el empleador y tiene la particularidad que debe ser homologado por la autoridad judicial, es decir, por el juez laboral que intervenga en el juicio o por la autoridad administrativa del trabajo, ¿sí? Dependiendo de dónde se desarrolle la conciliación. Es una forma habitual de finalización de las controversias en materia laboral, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos el juego del artículo 15, que establece que los acuerdos conciliatorios, para ser válidos, deben ser realizados con la intervención de una autoridad judicial o administrativa, ¿sí? Que obviamente homologue ese acto, esa conciliación, ese acuerdo, porque la homologación, recuerden que implica un control de legalidad del acto, del acuerdo, tratando de que no sea violatorio de los derechos del trabajador, ¿sí? Y siempre debe comprobar esa autoridad que se haya alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Esto implica que si reclamo el 100%, bueno, recibiré un 80 o un 90%. Esto debería ser lo ideal. Muchas veces sucede en la práctica que los trabajadores terminen aceptando un 60 o un 70% de lo que se le debe, con tal de poder cobrar algo ahora y no seguir en un litigio que puede llevar más de 2, 3 o hasta 4 años en sede judicial y obtener una sentencia luego de mucho tiempo, ¿sí? Bueno, la renuncia al empleo. Esta es una forma de extinción del contrato de trabajo, que la vamos a ver en la unidad número 9. Es una forma de extinción unilateral porque el que decide renunciar es el trabajador, y en un caso normal, es decir, en donde no haya una violación hacia el consentimiento del trabajador, sino que el trabajador esté renunciando realmente por causas ajenas al contrato. Supónganse, consiguió un mejor trabajo,
bueno, va a renunciar a su empleo actual para poder proseguir en el otro por una cuestión de horario y no porque el empleador esté viciándole su consentimiento, es decir, apremiándolo para que renuncie a propósito, porque la renuncia implica abandonar los derechos que le consagra la ley de contratos, sobre todo en materia indemnizatoria. Bueno, en un caso normal, que lo que debería suceder cuando una persona renuncia, es una extinción al contrato, ¿sí? Donde no haya una simulación, que no se encubra un despido con una renuncia, ¿sí? Bueno, esto igualmente lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos extinción. Ahora me quiero concentrar en que es un acto formal, la renuncia, porque la ley de contrato establece requisitos de forma que deben respetarse para que la renuncia tenga validez, si no va a ser un acto nulo. Bueno, esos requisitos de forma están establecidos en el artículo 240 de la LCT, que establece que la extinción del contrato por renuncia del trabajador debe formalizarse mediante telegrama, ¿sí? Que debe ser enviado personalmente por el trabajador a su empleador o puede ser formalizado ante la autoridad administrativa del trabajo. Es decir, tenemos dos formas. El trabajador puede enviar un telegrama mediante el correo. El telegrama es gratuito para la parte trabajadora, lo envía personalmente presentando su documento, ¿sí? Con esto nos aseguramos que sea el trabajador el que renuncie y no sea otra persona en su nombre. Y la ley pretende que formalizando de esta manera el acto extintivo de la relación, el trabajador tome conciencia de lo que está haciendo, es decir, está renunciando a su fuente de ingresos. Bueno, entonces realícelo por telegrama, vaya al correo, realícelo presentando su documento y firma el telegrama, ¿sí? O puede hacerlo también, el trabajador puede presentarse en el ministerio e informar que va a renunciar a partir del día de la fecha a su trabajo. Bueno, será la autoridad administrativa la que deba notificar este acto extintivo a su empleador, ¿sí? Así que recuerden que la renuncia es un acto formal. Bueno, acá tenemos una excepción al principio muy importante. Esto tiene una gran importancia en la prescripción porque hace la seguridad jurídica, ¿sí? La prescripción es una forma de extinción de la acción por el transcurso del tiempo, ¿sí? Grábense que es una forma de extinción de la acción. ¿Qué sucede aquí? La acción es la herramienta que tiene una persona para poder reclamar cuando un derecho le es vulnerado, ¿sí? Y la persona, en este caso el deudor, no cumplimenta con la satisfacción de ese derecho. ¿Cómo compelo yo a esa persona para que me lo satisfaga? Bueno, tengo que ir a sede administrativa en materia laboral o puedo directamente iniciar un juicio en el fuero judicial a nivel laboral, ¿sí? Reclamando el cumplimiento de ese derecho, y el arma que tengo para poder reclamar es la acción, ¿sí? Bueno, en este caso la acción se extingue. Es decir, que a partir de ese momento de la extinción no puedo reclamar más, ¿sí? No voy a poder presentar una demanda para reclamar el cumplimiento de ese derecho, como puede ser, por ejemplo, solicito el cobro de la remuneración impaga, solicito el pago de las indemnizaciones que correspondan por despido porque el empleador no lo hizo voluntariamente, y es lo que sucede en la generalidad de los casos, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué se extingue la acción? Se extingue por el transcurso del tiempo, porque la ley, que es la que establece los plazos de prescripción en materia laboral, ¿sí?, me establece un plazo para que yo pueda ejercer esa acción, esa demanda judicial o esa presentación ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, esa acción en la materia laboral va a prescribir, esto es lo que se llama prescripción liberatoria, ¿sí? Va a prescribir en el término de 2 años, es decir, desde el momento en que la obligación es exigible, es decir, desde el momento en que puedo exigirle al empleador que me pague la remuneración o que me pague la indemnización, van a transcurrir 2 años, y en ese plazo, dentro de esos 2 años, puedo reclamar. Una vez vencido esos 2 años y yo tuve una inactividad o un desinterés total durante ese periodo en reclamar, se va a extinguir la acción por prescripción liberatoria, ¿sí? Y esto es en materia de derecho individual o derecho colectivo, pero en materia de seguridad social el plazo de prescripción es mucho mayor y es de 10 años. Esto sucedería, por ejemplo, un jubilado que al obtener el beneficio jubilatorio
se da cuenta de que está mal liquidado, bueno, tendrá 10 años a partir de la notificación de la obtención del beneficio jubilatorio para reclamar una correcta liquidación del haber jubilatorio, un reajuste necesario, ¿sí? Bueno, el artículo 256 de la LCT establece el plazo de prescripción en materia laboral, en materia de derecho individual y derecho colectivo, ¿sí? Que es un plazo bienal, es decir, el plazo es de 2 años. Y el artículo sostiene que este plazo de 2 años es de carácter de orden público. Esto significa que esta norma, este plazo, forma parte del orden público laboral absoluto, es decir, no puede ser modificado este plazo por convenciones individuales o colectivas, ¿sí? Por un contrato individual o una convención colectiva de trabajo, no se puede modificar el plazo de 2 años. Por supuesto, no se puede modificar en perjuicio del trabajador, por ejemplo, decir que se va a vencer la obligación en 1 año o en menos tiempo, ni tampoco, y esto es lo particular del orden público, tampoco se puede establecer un plazo mayor que beneficiaría al trabajador porque tendría más tiempo para reclamar, porque el plazo de 2 años es de orden público absoluto, así que siempre va a ser un plazo de 2 años. Bueno, y el artículo 258 también me establece el plazo de prescripción de 2 años, pero en materia de riesgos del trabajo. Acá tenemos un artículo de la ley de contrato que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores y no forma parte de la seguridad social, pero establece un artículo que tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo, que es un microsistema dentro del amplio sistema de seguridad social, en donde sostiene que las acciones provenientes de la responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, las acciones que tiene el trabajador para reclamar indemnizaciones por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, prescribirán a los 2 años a contar. Acá me establece desde cuándo voy a contar el plazo de prescripción, o sea, sería desde cuándo el crédito es exigible, desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima, ¿sí? Porque también puede suceder que por el accidente o la enfermedad profesional la víctima, el trabajador, fallezca, ¿sí? Y acá hay una pericial médica que determina la incapacidad. Igualmente, este artículo tómenlo con pinzas, después cuando analicemos en la unidad de riesgo del trabajo vamos a ver bien desde cuándo y cómo se cuenta el cómputo de la prescripción, porque tenemos la ley de riesgo del trabajo que acá no la estamos analizando, y tenemos la ley 26773 que establece la forma del cómputo de la prescripción, y tendremos que integrar toda esa normativa con este artículo 258 para decir cabalmente de cuándo contar la prescripción en esta materia, ¿sí? Lo importante es que recuerden que el plazo es de 2 años porque eso no cambia. Bueno, después tenemos la caducidad, que es otra excepción al principio de irrenunciabilidad. Acá lo que sucede no es una extinción de la acción, sino directamente una extinción del derecho por el transcurso del plazo legal, sin que el trabajador haya realizado un reclamo en tiempo oportuno, ¿sí? Con respecto a la prescripción, se asimila porque son dos institutos de orden público, ¿sí? No, la caducidad solamente puede ser establecida por la ley, ¿sí? No hay otros supuestos de caducidad más lo que establece la ley. Eso lo establece el artículo 259 de la ley de contrato, ¿sí? Y ambos conceptos, prescripción y caducidad, tienen que ver con la seguridad jurídica, es decir, siempre la otra parte, en este caso el empleador, tiene que saber a qué atenerse. Entonces sabe que durante determinado tiempo va a tener que atenerse, si no cumple con sus obligaciones, a un reclamo laboral, ¿sí? Pasado el plazo de prescripción o de caducidad, el empleador podrá quedarse tranquilo porque sabe que ya no se le va a poder reclamar, ¿sí? Esto tiene que ver con la seguridad jurídica, para que la acción o el derecho no sea eterno en lo que respecta al reclamo. Pero la caducidad presenta la particularidad de que, en primer lugar, no admite causales de interrupción ni de suspensión, que sí se presentan en la prescripción, ahora lo vamos a ver seguidamente, ¿sí? Y la caducidad en general tiene plazos más cortos y los de la prescripción son relativamente más largos. Fíjense que el plazo de 2 años en una época actual es un plazo largo, ¿sí? Porque en teoría el trabajador debería reclamar contemporáneamente a un despido, ¿sí? O a un no pago de la remuneración, ¿sí? Y el de 10 años en materia de seguridad social es muy amplio, ¿sí? Y en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, ante un accidente de tránsito o por un incumplimiento contractual, el plazo de prescripción que establece el Código Civil y Comercial es de 3 años, ¿sí?
que es un plazo menor al que establecía anteriormente, pero hoy en la contemporaneidad, con el avance de la tecnología, sí, deberíamos considerar que es un plazo acorde a la rapidez con la que se vive hoy en día en nuestra sociedad. ¿Sí? Bueno, en ese caso, la caducidad presenta plazos menores. Los ejemplos clásicos de caducidad de derechos es el artículo 67 de la Ley de Contrato, que establece, esto tiene que ver con el poder disciplinario que tiene el empleador, puede establecer sanciones contra la parte trabajadora cuando presente incumplimientos que están probados, ¿sí? Bueno, puedo sancionarlo. Una sanción puede ser, por ejemplo, una suspensión por 30 días o menos sin goce de sueldo, ¿sí? Bueno, a partir de la notificación de la suspensión o de la sanción que pueda prever el empleador, el trabajador tiene un plazo de 30 días desde recibir la notificación para impugnar esa sanción disciplinaria, ya sea porque la considera abusiva, porque considera que no hay una prueba suficiente para que se lo sancione, y obviamente porque no va a cobrar remuneración, está persiguiendo el pago de los salarios que no se le van a pagar. Bueno, tiene un plazo de 30 días para impugnar la sanción disciplinaria. El tema es que en la práctica el trabajador no lo hace porque entraría en un conflicto con el empleador y podría sufrir una pérdida de su fuente de ingreso con un despido. Bueno, en ese caso, a pesar de eso, a pesar de que la realidad de los hechos muestra eso en la práctica, si no impugna esa sanción, ¿sí?, la ley considera que el trabajador la ha consentido, ¿sí? Se entiende, acá hay una excepción también al tema del silencio, porque el trabajador está silenciando el reclamo frente a esa sanción disciplinaria y pasado el plazo de 30 días caduca el derecho a impugnar, ¿sí? No lo puede hacer nunca más, tiene 30 días para impugnar, ¿sí? Y el artículo 157 tiene que ver con el otorgamiento de las vacaciones, en donde el empleador tiene un plazo, un periodo en donde debe otorgar las vacaciones a los trabajadores, ¿sí?, que va del 1 de octubre al 30 de abril, ¿sí?, de cada año. Bueno, si no otorga las vacaciones al trabajador en ese periodo, el trabajador puede tomárselas por sí solo, algo medio raro también que sucede en la práctica, pero la ley le concede esa facultad a la parte trabajadora. Si no le conceden el otorgamiento de las vacaciones en ese periodo, el trabajador se las puede tomar por sí solo, pero debe hacerlo antes del 31 de mayo, es decir, hasta el 30 de abril tiene tiempo el empleador de otorgar y hasta el 31 de mayo tendrá el trabajador para tomárselas. Si no lo hace antes del 31 de mayo, el trabajador pierde el derecho a tomarse las vacaciones, ¿sí? Ese es otro plazo de caducidad. Y recuerden que es la extinción del derecho, ¿sí? Yo en la prescripción tengo la extinción de la acción, es decir, no puedo volver a reclamar porque perdí la herramienta para acceder al reclamo judicial o a nivel administrativo, pero en la prescripción, a pesar de que pierdo la acción por el transcurso del tiempo y la inactividad de la parte reclamante, queda vigente el derecho, porque no ha caducado, no hay una causal de caducidad, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, entre el reclamo de una indemnización por despido. Entonces, si el empleador me paga la indemnización voluntariamente, estaría recibiendo un crédito al cual tengo derecho a acceder, ¿sí? Porque al extinguirse la acción, esa obligación pasa a transformarse en un deber moral o de conciencia. Es decir, no habría un enriquecimiento sin causa de la parte trabajadora ante un pago voluntario de la parte empresaria del crédito laboral que no reclamó el trabajador, ¿sí? Bueno, pero esto igualmente no sucede. En general no sucede que el deudor, en este caso el empresario o empleador, pague voluntariamente las indemnizaciones, ¿sí? Y en la caducidad hay una pérdida del derecho, por lo tanto, sin derecho tampoco habrá acción para reclamar porque la acción va atada del derecho subjetivo del trabajador, ¿sí? Bueno, ahora vamos a analizar una cuestión muy importante que tiene que ver con la suspensión y la interrupción de la prescripción. Esto lo tienen que saber porque más allá del cómputo, del plazo de prescripción que en materia laboral es de 2 años, ¿sí?,
Bueno, recuerden que el cómputo comienza a correr a partir de un día, ¿sí? En general es a partir de que la obligación es exigible. Ahora después lo voy a aplicar con un gráfico para que lo tengan mayormente presente, ¿sí? Y puedan aprender bien cómo funciona la prescripción, ¿sí? Y desde cuándo se la cuenta, desde cuándo voy a computar el curso de la prescripción, ¿sí? Porque es muy importante, porque así puedo ir contando, sobre todo cuando el trabajador se ha dormido, no ha realizado el reclamo a tiempo oportuno, y yo como operador jurídico tengo que ver si la prescripción se ha operado, ¿sí? Si la acción ha prescripto, para poder ver si puedo reclamar, ¿sí? Entonces me va a servir el tema de la suspensión e interrupción, porque esto alarga el plazo de prescripción. Pero tenemos que diferenciar, no es lo mismo la suspensión que la interrupción. Bueno, la suspensión del cómputo de la prescripción, cuando sucede un hecho, que ahora vamos a ver en materia laboral cuáles son esos hechos que suspenden la prescripción, cuando sucede ese hecho, el cómputo de la prescripción se va a detener, ¿sí? Y mientras tenga vigencia el plazo de suspensión, no va a correr la prescripción. Pero todo el tiempo que ha transcurrido anteriormente a ese hecho de suspensivo, ¿sí? De suspensión de la prescripción, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Una vez que finaliza el plazo de suspensión, supónganse de 6 meses, comienza a correr nuevamente el plazo de prescripción, ¿sí? Sumándose el tiempo que corrió anteriormente, ¿sí? O sea que no queda inutilizado el tiempo que corrió antes del hecho suspensivo. Y una vez que finaliza el hecho suspensivo, supóngase después de 6 meses de ese hecho, finaliza la suspensión y empieza a correr nuevamente la prescripción, y debemos sumar el nuevo plazo que está transcurriendo al anterior, ¿sí? Bueno, la suspensión en materia laboral tiene lugar cuando se constituye en mora al deudor mediante interpelación fehaciente. Esto quiere decir, el deudor acá va a ser, en la generalidad de los casos, porque los reclamos son de la parte trabajadora hacia la parte empresaria, va a ser el empleador o el empresario que debe pagar un crédito laboral, por ejemplo, ante un no pago de la remuneración o ante el no pago voluntario de una indemnización laboral, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cómo hace el trabajador para evitar que el curso de la prescripción siga corriendo en su perjuicio? Bueno, lo primero que va a ser intimar a ese empresario, a ese empleador individual, para que le pague lo que le debe, ¿sí? Le va a enviar un telegrama en donde le va a solicitar el pago de la remuneración debida o el pago de la indemnización debida por un despido sin causa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, a partir de esa intimación fehaciente porque lo hace por un medio como puede ser un telegrama, que nos acredita la prueba de la notificación y la intimación, ¿sí? Se lo interpela al deudor, al empresario, a que me pague. Bueno, a partir de ese momento el empresario sabe que se viene una demanda judicial o que puede venir un reclamo a nivel administrativo en donde lo vamos a compeler a pagar, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, el artículo 2541 del Código Civil y Comercial de la Nación, acá fíjense que aplicamos una norma del derecho civil y comercial a nuestra normativa laboral, ¿sí? Recuerden que la rama del derecho laboral surge del derecho común, que es el derecho civil, por lo tanto podemos aplicar esta norma, ¿sí? El curso de la prescripción se suspende por una sola vez, ¿sí? Por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. En este caso sería contra el deudor, y esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. En este caso, el plazo de la prescripción laboral es mayor a 6 meses, así que no va a haber un plazo menor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, interpelamos, le enviamos el telegrama al empleador y a partir de la notificación, en el momento que recibe la notificación, se suspende el curso de la prescripción durante 6 meses, ¿sí? O sea que durante 6 meses, a pesar de todo el tiempo que pasó anteriormente, no va a correr la prescripción, y cuando finalicen los 6 meses va a empezar a correr nuevamente la prescripción. Obviamente, el trabajador, si ya envía la intimación por telegrama, pasado como mucho un mes, va a trabar la demanda judicial para reclamar su derecho, ¿sí? Así que no nos va a afectar la suspensión de 6 meses, pero nos viene bien para evitar que siga corriendo la suspensión, el cómputo de la prescripción, ¿sí? Bueno,
Y con respecto a la interrupción, es distinta a la suspensión porque acá, cuando sucede el hecho interruptivo que interrumpe el curso de la prescripción y luego finaliza el hecho interruptivo, es decir, el plazo de interrupción del plazo de la prescripción, voy a empezar a contar de nuevo la prescripción desde cero, es decir, todo el tiempo que pasó anteriormente no lo voy a contar. O sea que si sucede un hecho interruptivo va a ser más beneficioso para el trabajador porque voy a empezar a contar el plazo de prescripción de 2 años de nuevo, desde cero, ¿sí? Y en materia laboral, el artículo que establece la causal de interrupción es el 257 de la LCT, que establece que sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, ¿sí? Porque el Código Civil establece, acá tenemos el 2545, 2546, que establece otros hechos interruptivos. En materia laboral, si hago un reclamo ante el Ministerio de Trabajo, se va a interrumpir el curso de la prescripción durante ese trámite, o sea, durante todo el tiempo que lleve el trámite, que puede ser menor a 6 meses. Pero si nos extendemos en el trámite administrativo, ¿sí? Que en la generalidad de los casos va a ser por la tardanza que pueda tener el funcionario del Ministerio de Trabajo en llevar adelante el proceso administrativo, ¿sí? Si nos tardamos más, el plazo de interrupción se va a extender como máximo hasta 6 meses. Es decir, por 6 meses voy a tener interrumpido el plazo de prescripción. Y una vez finalizado, empezará a correr desde cero nuevamente el plazo de 2 años de prescripción. ¿Sí? Si tienen dudas con respecto a este tema, me escriben, ¿sí? Porque yo sé que es mucho y es difícil de entender a veces. Ahora tal vez con el gráfico que les voy a mostrar luego lo entiendan un poquito mejor, ¿sí? Así que cualquier consulta me dicen, ¿sí? Bueno, los artículos 2545, 2546 son aplicación del derecho civil a la materia laboral en materia de interrupción de la prescripción. El 2545 me dice que se interrumpe la prescripción cuando hay un reconocimiento de la parte deudora voluntario, lo cual no sucede casi nunca, es decir, el empresario me reconoce a mí como parte trabajadora que me debe algo, ahí se interrumpiría la prescripción. Y el 2546, que acá es lo que sucede en la mayoría de los casos, cuando la parte trabajadora interpone la demanda judicial, se produce la interrupción de la prescripción porque ya utilicé la acción judicial para su objeto cabal, que es reclamar, ¿sí? Ante el fuero judicial, ¿sí? Bueno, acá tenemos los gráficos donde tengo 2 ejemplos, ¿sí? Tengo 2 ejemplos de cómo se realiza el cómputo de la prescripción. Este es el caso, un ejemplo de un caso del pago de la remuneración a un trabajador mensualizado. Bueno, el trabajador mensualizado, les adelanto una parte de la bolilla o unidad de remuneración. El trabajador mensualizado debe cobrar su remuneración dentro de los 4 días hábiles del mes subsiguiente al mes al cual se devengó la remuneración, ¿sí? Si yo trabajé, acá tenemos el ejemplo de mayo, lo trabajé completo a mayo, el empleador me tiene que pagar la remuneración que corresponde por convenio colectivo de trabajo, ¿sí? O por contrato individual. Me tiene que pagar la remuneración completa de mayo en el mes de junio, ¿sí? Dentro de los 4 días hábiles del mes de junio, ¿sí? Si el empleador no me paga la remuneración dentro de los 4 días hábiles del mes de junio, porque soy un trabajador mensualizado, que es distinto al trabajador jornalizado, después vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, el trabajador mensualizado tiene que cobrar dentro de los 4 días hábiles del mes subsiguiente. Si no cobra dentro de ese plazo, porque el empleador no le paga, a partir del día 5 el empleador entra en mora. La mora es automática y no se necesita interpelar al empleador mediante intimación fehaciente para que constituirlo en mora, ¿sí? A partir de ese 5.º día de junio va a empezar a correr la prescripción, el plazo de 2 años, ¿sí? Acá espero que se hayan dado cuenta cómo funciona el tema de la prescripción con este gráfico, ¿sí? Acá tenemos el caso de una relación laboral que se venía desempeñando normalmente durante un año, tenemos un año de relación laboral y bueno, acá hay una finalización, por eso está esta línea, que podría venir un despido o una extinción por X causa, después veremos las distintas causales de extinción, pero en general lo que sucede es un despido sin causa. Bueno, y acá
por el no pago de la remuneración, ¿sí? Empieza a computarse la prescripción durante 2 años y estos 2 años se va a extender en el tiempo. Si finalizan los 2 años y no hay ninguna causal de suspensión o de interrupción, el plazo va a correr íntegramente. Si hay una causal de suspensión aquí, por ejemplo, este plazo se computará durante todo el tiempo que perdure la suspensión aquí. No se va a computar el plazo, es decir, no va a correr. Y cuando finalice el plazo de suspensión aquí, se empezará a computar nuevamente la prescripción hasta finalizar los 2 años y se tomará el tiempo que ha transcurrido aquí. Y si hay un hecho interruptivo de la prescripción, recuerden que finaliza el cómputo aquí y una vez finalizado el plazo de interrupción se va a computar nuevamente desde cero la prescripción, los 2 años desde el inicio hasta la finalización o hasta que el trabajador de una vez por todas reclame vía judicial. ¿Sí? Bueno, y después tenemos el ejemplo de un despido sin causa de un trabajador mensualizado. Con esto les adelanto el plazo de pago de las indemnizaciones para un trabajador mensualizado. El plazo de pago es el mismo que para el plazo de pago de la remuneración, ¿sí? Supónganse, tenemos una relación laboral que se extendió durante un año en total, ¿sí? Y al finalizar el año, por X causa, ¿sí?, el empleador toma la decisión de despedir al trabajador, pero no le notifica que lo haga con una causa justificada, ¿sí? Así que tenemos un despido sin causa. Le dice le envía una carta documento diciéndole a partir del día de la fecha prescindo de su servicio, liquidación final a su disposición, ¿sí? Bueno, sucede que después no le paga la indemnización, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso, a partir de que despide sin causa, vía carta documento, a partir de la notificación, es decir, del momento en que el trabajador toma conocimiento de la extinción del vínculo por despido sin causa, empieza a correr el plazo para que el empleador le pague la indemnización que le debe por ley, artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a tener 4 días hábiles, porque estamos frente de un trabajador mensualizado, es decir, que cobraba su remuneración por mes. Bueno, en este caso tiene 4 días hábiles el empleador para pagarle la indemnización. A partir del 5.º día, si no pagó la indemnización, entra en mora automática, es decir, el empleador no cumplió con su obligación a tiempo. Entonces, a partir del día 5.º, por la mora automática, es decir, porque no necesitamos intimar al empleador a pagar la indemnización, ¿sí?, va a empezar a correr el plazo de prescripción, que va a ser de 2 años, ¿sí? O sea que si dejamos pasar los 2 años, no vamos a poder reclamar luego la indemnización por despido sin causa porque sucedió la prescripción de la acción, que recuerden que es la herramienta para reclamar un derecho que no me ha sido cumplido voluntariamente por el deudor, ¿sí? Y acá vamos a aplicar lo mismo que expliqué antes con respecto a los plazos de suspensión y las causales de interrupción, ¿sí? Bueno, recuerden, cualquier duda me consultan con respecto a este tema, ¿sí?